Bien, creo que es bastante difícil describir el miedo que siento al ver cómo el guión se alargó a unas 15 páginas, pero es mejor que empiece lo antes posible. Kyle nació el 17 de febrero en el año EC 474, siendo el heredero al trono de la familia real de Marlon. Desde pequeño soñaba con convertirse en un valiente guerrero que iría a aventuras en lugar de ser rey, pero su madre Prim le prohibió aprender juegos de espadas o tácticas navales, logrando que Kyle perdiera el interés en la airosidad y decidió convertirse en pintor bajo el seudónimo de Karch Scream. Durante este periodo comenzó a aprender sobre artistas famosos, idolatrando las obras contemporáneas de Nikolai Tolle. Alrededor de este tiempo, Kyle se encontró con la amiga cercana de su madre Prim, la maga Avi Sayar. A los 14 años, Kyle se mudó a la ciudad con unos parientes donde recibió tutoría en pintura de una mujer elfe llamada Margaret. Impresionado por el comportamiento inteligente y la amabilidad de esta, Kyle se enamoró de ella, aunque más tarde se enteró de que ya estaba casada. En ese mismo año, su madre trajo a una joven pariente a visitarlo, y Kyle pintó un retrato de la niña. Sin embargo, después del repentino encarcelamiento y supuesto suicidio de Margaret a través de veneno a apenas un año de conocerla, Kyle llegó a sospechar de las circunstancias. Después de conocer y contratar a Kill Freezes, conocido por hacer lo que sea a cambio de dinero, para investigar su muerte, se enteró de que su madre entregó el veneno al guardia que se le dio a Margaret. Esto motivó aún más a Kyle a dedicarse por completo a convertirse en un artista, y se hizo muy amigo de Kill. Sin embargo, Kyle sufrió severas críticas por parte de varios artistas y críticos sobornados por su madre, incluido su ídolo Nikolai Tolle, conocido por pintar varias de las pinturas que adornaban el palacio de Lucifenia. Kyle estaba devastado y después de la muerte de su padre destruyó todas sus pinturas, exceptuando el retrato de su parienta que más tarde fue comprado por Kill para su custodia. Alrededor de ese tiempo, Kyle recibió un espejo de mano de su madre y comenzó a aprender esgrima con su instructor Ludwig. Algún tiempo más tarde se unió al ejército de Marlon en la lucha contra una pequeña banda de piratas para poner a prueba sus habilidades. Esto enfureció a su madre, quien le prohibió viajar a cualquier lugar sin la protección de la marina. Con el Royal Victoria como su búsqueda de escolta, Kyle se hizo muy amigo de su capitán, el almirante Dylan. A los 20 años, Kyle fue coronado rey después de un ataque de agitación política. A medida que avanzaban los años, Kyle llegó a sospechar cada vez más de cómo su madre había interferido en su vida, incluido el asesinato de varios de sus hermanastros, por lo que no tuvo más remedio que ascender al trono. También escuchó a sus súbditos considerándolo como un simple títere de su madre. Alrededor de este tiempo, Kyle comenzó a visitar a su prometida, de entonces 9 o 10 años de edad, la princesa Rilian del reino de Lucifenia. Los dos se volvieron muy cercanos y Kyle le regaló un colgante de concha como parte de su noviazgo. Una vez que Kill y Mikina se convirtieron en comerciantes populares después de fugarse a Elfegor, Kyle comenzó a asistir a los banquetes mensuales de su amigo en su mansión en Aseid, mientras estaba de incógnito. Durante este tiempo, Kill le mostró a Kyle la espada Venom que tenía en su colección. Aunque se negó a comprar el arma al haber tenido contacto con ella, fue poseído sin saberlo por el demonio de la lujuria. También, después de asistir al cumpleaños de Rilian alrededor de ese tiempo, se enteró de la grave hambruna que aquejaba el país y la negativa de Rilian a aliviar la inhacinación de los ciudadanos. Un mes más tarde, Kyle asistió a otro banquete en la mansión de Kill y fue deslumbrado por la belleza de su nueva sirvienta, Micaela, quien cantó para el banquete. Sorprendido por su parecido con Margaret y su belleza, Kyle instantáneamente se enamoró de ella. Después de la actuación, fue presentado a Micaela directamente y quedó aún más encantado con la personalidad amable y divertida de la chica. Algún tiempo después decidió confesarle sus sentimientos, llevando un colgante de concha de coral a otros de los banquetes de Kill. Kyle encontró a Micaela en la sala de arte después de su actuación, estudiando su pintura de infancia. Kyle se acercó a ella y explicó su historia con la pintura, aunque eludiendo los años para parecer más joven. Después de compartir algunos de sus sentimientos contradictorios sobre ser rey con ella, Kyle le confesó vacilantemente a Micaela que la amaba. Micaela, en cambio, le confesó que no entendía lo que era el amor. Inicialmente insultado por lo que parecía ser ignorancia fingida, Kyle trató de explicarle el concepto, aunque finalmente no estaba seguro de si lo dejó suficientemente en claro. Después de que se disculpó por su fracaso, Kyle ofreció el colgante de concha como regalo y sugirió que, como ella todavía era inexperta, comenzaran como amigos primero. Con su persuasión, la chica finalmente aceptó. Después de enterarse de la muerte de Leonhard Abadonia, Kyle se unió al luto en el funeral del guerrero, saliendo después de su entierro. Después visitó regularmente Elfegor durante las semanas siguientes, organizando una reunión con Kill y el rey Torny Elfen,
para discutir el alivio de la escasez de alimentos en Lucifenia. Durante este periodo se reunió varias veces con Micaela en la mansión de Kill, casi todos los días, hablando con ella a menudo. El día de su reunión planeada con Kill y Tony en la mansión Freesis fue a buscar a Micaela, y en su lugar se encontró con Clarit, la cual le dijo que Micaela estaba comprando cebollas verdes en el mercado. Después de reunirse con Micaela, Kyle le ayudó en su viaje de compras y los dos charlaron sin darse cuenta de que constantemente Clarit intentaba, sin éxito, ponerle trampas a Kyle para humillarlo. Esto terminaría con Clarit borracha y rompiendo en su reunión nocturna, reclamando a Kyle y a Kill hasta que esta fue regañada y sacada del salón. Al día siguiente fue a ver a Micaela antes de su partida. Mientras Micaela lo trataba fríamente, Kyle se enteró de que había descubierto su compromiso con Rillian. Kyle explicó que Rillian era más como una hermana para él, diciéndole a Micaela que el matrimonio fue arreglado y no hecho por amor. Cuando consideró incluso desafiar el arreglo, se sorprendió cuando Micaela por fin lo rechazó de forma definitiva. A pesar de entender sus deseos, la posesión demoníaca de Kyle lo llenó de una repentina e incontrolable lujuria por Micaela. Justo antes de irse, de repente la abrazó y le rogó que huyera con él, antes de tomar el control de sí mismo y pedirle que olvidara sus palabras. Después de regresar a Marlon, Kyle reforzó la ayuda de Kill a Lucifenia con la suya propia como un gesto de buena fe a su prometida. Una semana más tarde, Kyle impulsivamente decidió anular su compromiso con Rillian, escribiendo una carta a ella explicando cómo estaba enamorado de una chica de Nelfegor, y se la dio al primer ministro Minis de Lucifenia durante la visita del hombre para agradecer a Marlon por su ayuda. Explicando la situación, Kyle envió a Minis y se preparó para partir hacia Elfegor, solo para que Prim lo pusiera bajo arresto domiciliario. Una semana más tarde, después de ser liberado, Kyle recibió una carta de Kill explicando que Rillian había decidido exterminar a todas las mujeres de pelo verde en Elfegor hasta que su amante fuera asesinada. Al ser informado del escondite de Micaela en el bosque del árbol del milenio, Kyle envió una carta diciendo que podía pasar de contrabando a Micaela lejos del conflicto en no más de una semana y partió hacia Elfegor. Al llegar al escondite de Kill unos días más tarde, Kyle se horrorizó y se afligió al descubrir el cadáver de Micaela. Su amada había sido asesinada. Una vez que Eluca y su aprendiz Gumilia le quitaron el cadáver, Kyle partió con solo el colgante de concha que le había dado. Con una máscara, el afligido y poseído Kyle se unió impulsivamente a la resistencia de Lucifenia, liderada por la hija de Leonhard, Germaine, y les ofreció su ayuda. Una vez que comenzó la revolución de Lucifenia, el disfrazado Kyle y sus soldados enmascarados ayudaron a los ejércitos de la resistencia a obtener victorias sucesivas contra el ejército lucifeniano. En la segunda semana de la revolución, las fuerzas de Kyle diezmaron a las fuerzas retiradas de la fortaleza de Retazan y el desierto de Babul. Después, Kyle llevó a sus fuerzas a Rolet para combatir a las fuerzas de los mercenarios comandados por Gas Venom, luchando junto a Mark, otro líder revolucionario. Durante la batalla con Gas Venom, Kyle fue herido y Mark intervino para salvar su vida, forzando a Gas y posteriormente a otros mercenarios a huir. Mark, sin embargo, fue asesinado por el demonio de Asmodean en el proceso. Kyle continuó la marcha con el ejército revolucionario hasta la capital del reino. Más tarde se reunió con Germaine fuera de la puerta principal del palacio. Después de disculparse por la muerte de Mark, Kyle siguió a Germaine al jardín celestial del palacio y los dos asaltaron el jardín con sus fuerzas, solo para ser retenidos por uno de los tres héroes, Miriam Futapié. Después de que Chartete Langley se enfrentara a Miriam ella sola, las fuerzas de Kyle rompieron las líneas enemigas y él dirigió el asalto al palacio. Kyle y Germaine dividieron sus fuerzas con la mitad de Kyle encontrando al primer ministro Minis cuando Minis intentó escapar. Kyle lo mató supuestamente por resistirse al arresto y envió un mensaje para reportárselo a Germaine. Después de que la princesa Rillian fuera encontrada y capturada, la revolución fue completada. En algún momento después de la revolución, Kyle fue a beber con York y este le contó la historia de cómo Germaine fue adoptada por Leonhard. Kyle también visitó a la princesa encarcelada y se dio cuenta de que no era Rillian, sino su sirviente, Alena Badonia, quien también confesó ser el asesino de Micaela. A la luz de la indignación que ocurriría si Rillian no fuera asesinada, así como su propia ira, Kyle le dijo a Allen que sería ejecutado en lugar de la princesa. Poco después de que la revolución terminara, Kyle recibió una carta de su madre exigiendo que Lucifenia estuviera bajo la jurisdicción de Marlon, y él accedió a la solicitud. Más tarde asistió a la reunión de paz en el Salón de los Sonidos junto con Kill, el Rey Tony, Germaine y los otros líderes de revolucionarios, después de haberles revelado su identidad como el Rey de Marlon. Una vez que comenzó la reunión, Kyle discutió el estado del ejército lucifeniano rendido y el de los tres héroes, revelando a todos la misteriosa muerte de Mariam después de la batalla. Luego presentó la propuesta de su madre de tomar Lucifenia bajo el control de Marlon. Mientras George discutía con él sobre la idea, explicó su posición de que el ejército revolucionario carecía de experiencia política y que Marlon serviría como un gobierno interino para Lucifenia. También prometió integrar a los líderes revolucionarios en el nuevo gobierno. Después de que su propuesta fue aceptada,
Kyle le ofreció puestos en el nuevo régimen a York, Minas y Germain, pero esta última rechazó la oferta. Por otro lado, sacó a relucir el tema de Rilian y declaró que se le daría una ejecución pública en la Plaza Milanis a la tarde siguiente. Después de que la hija del mal fuera decapitada y el reino de Lucifenia fuera ocupado, el demonio de la lujuria fue extraído en secreto de Kyle y reemplazado por el demonio del orgullo de su espejo de mano. Una vez que Kyle se estableció en Lucifenia, entregó la administración de Marlon a su madre. A medida que su arrogancia crecía, Kyle planeó tomar el control total sobre Lucifenia y eventualmente conquistar todo Evilius bajo la bandera de Marlon. Más tarde, la exsirvienta de Rilian, Neifutapie, le dijo a Kyle que Germain, Eluca y Gumilia eran las verdaderas responsables del asesinato de Micaela. Decidido a lograr venganza contra ellos, envió una carta a Kill, entre otros, explicando su casa de brujas. No mucho después se enteró de que Minas y York, habiendo realizado sus intenciones, habían escapado del palacio y estaban acumulando tropas en Break Mountain. En respuesta, Kyle envió a los soldados de la fortaleza de Retazan para acabar con ellos. Con informes contradictorios sobre el paradero de sus objetivos de caza de brujas, ordenó oficialmente el arresto de Germain. Ese mismo año 501, Kyle fusionó Lucifenia como parte del territorio de Marlon e intentó erradicar la resistencia de Lucifenia fabricando la idea de que Germain era una traidora al nuevo gobierno. A medida que pasaba el tiempo, Kyle añadió más hombres a la casa de brujas. Una noche descubrió tanto a Eluca como a Gumilia intentando robar su espejo de mano y logró tomar posesión de la espada de Venom antes de que las dos escaparan. Alrededor de este tiempo, Kill comenzó a enviar a Kyle las novelas publicadas por su talentosa hija de 9 años, Yukina. Por sugerencia de Kill, Kyle prohibió el libre comercio con Nelfegor para promover la economía de Marlon y desvincularlo de la familia real del País Verde. Al año siguiente, Kyle empleó al equipo de maniobras especiales de Prim para ayudar con la caza de brujas, con la condición de darles libertad absoluta con respecto a esto y permitir que Avis Ayar seleccionara la cabeza del grupo, que resultó ser Ney. Al año siguiente, Kyle hizo que Rilian Moucher reconquistara Retazan y la resistencia huyó al Imperio Belseniano, donde recibieron protección del emperador. En el año 505, Kyle envió a Ney al equipo de maniobras especiales a Retazan para encontrar y capturar a Gumilia, que también se había instalado en el Imperio Belseniano. Como parte de esto, nombró a Ney comandante de Retazan a pesar de la oposición, esperando reforzar su ofensiva con un uso de la copa de Conchita para reanimar a los muertos. Más de 2 meses después de que estallaron los combates en Vilsinia, Kyle se reunió con el general George Austin en el palacio y se enteró de que la fortaleza de Retazan había caído. Después de intercambiar palabras con él sobre esta noticia y las críticas que había recibido por convertir a Ney en comandante, Kyle ordenó a Austin que continuara defendiendo la ciudad de Retazan mientras planeaba montar una invasión completa de Vilsinia. Una vez que confirmó que planeaba unificar todo Evilius, Kyle permitió a Austin expresar su duda de si tenía las cualidades necesarias para lograr tal idea. A pesar de su enojo, aceptó la opinión y envió a George con órdenes y 20.000 soldados. Después recibió a Ney y se enteró de que Gumilia y Germain habían sido vistas en Lucifenia. Los soldados muertos vivientes habían sido inútiles para ayudar a capturarlas en Vilsinia. Para su consternación, Kyle se enteró además de que Ney regresaría a Marlon para preguntarle a Avis Ayar si estaba usando mal la copa. Incapaz de objetar, Kyle solo pudo hacer que el resto del equipo permaneciera como refuerzos antes de que Ney se fuera. 2 semanas más tarde, Kyle asistió a una cena celebrada en la mansión del comerciante Corpa. Volviéndose miserable y borracho, se dirigió afuera y se alarmó ya que fue burlado involuntariamente por la voz de un demonio. Poco después se encontró con la joven Yukina Frisis, quien le ofreció un poco de té y le informó que visitaría el palacio al día siguiente. Kyle recibió a Yukina así como a 2 guardaespaldas enmascaradas que la acompañaban en el salón de los espejos. Después de saludarse, Kyle impidió que su mano derecha Clip tomara las máscaras de sus guardaespaldas. Las dos supuestamente eran de una etnia asmodiana y se les prohibió desenmascarar. Yukina afirmó que Kill supuestamente le había enviado para hablar sobre el embargo de Elfegor, y Kyle encontró los agujeros en su historia señalando que Kill había sugerido el embargo y cuestionando por qué la enviaría en lugar de su hermano Shao. Después de que Yukina abandonó la sala entusiasmada de conocer el palacio, Kyle le dijo a Clip que notificara a los guardias y a Kill de su llegada. Durante el resto del día, Kyle vio a Yukina explorando el palacio y anotando ideas de historias en su cuaderno. Esa noche se encontró con ella de nuevo en el jardín celestial. Mientras los dos hablaban, Kyle le mostró a Yukina su espejo de mano, después de que ésta mencionara el cuaderno que su propia madre le había regalado. Después de que Kyle notó que ya era tarde, se enteró de que Yukina se hospedaba en un hotel en Roland y se ofreció a dejarla pasar la noche en el palacio.
Esa noche, Kyle se quedó admirando las pinturas de Nikolai Tole. Sin embargo, al escuchar una fuerte explosión desde la habitación de Yukina, se unió a un recluta y se apresuró para ver qué sucedía. Al reunirse con Cliff fuera de la habitación, Kyle se enteró de que el equipo de maniobras especiales estaba causando un motín afuera, mientras que Yukina y sus compañeros estaban desaparecidas. Kyle ordenó a Cliff que despertara a los guardias para comenzar la búsqueda, aclarándoles que no lastimaran a Yukina aunque podrían matar a sus guardaespaldas. Como no pudieron encontrar a los fugitivos, Kyle consideró que los guardaespaldas de Yukina eran Eluka y Gumilia y sugirió a Cliff ir con él a su dormitorio. Los dos fueron interrumpidos por una explosión de la habitación de Kyle y tanto él como Cliff se apresuraron a investigar. Allí Kyle descubrió a una de las compañeras de Yukina rodeada del equipo de maniobras especiales. Enfrentándose a ella, Kyle ordenó a todos los demás que se levantaran e hizo que el ladrón enmascarado se revelara como Jermaine Abadonia. Saludando secamente a su antigua camarada, Kyle la confrontó por la muerte de Micaela y la acusó de conspirar con Gumilia y Eluka para asesinarla, sabiendo que su muerte le haría ganar apoyo debido a su popularidad y conexión con Kill. Mientras Jermaine protestaba por su inocencia, Kyle agregó cómo se había enterado por Kill de que Allen estaba mintiendo sobre estar involucrado. Jermaine una vez más insistió en su inocencia y Kyle continuó discutiendo con ella sobre el asunto. A medida que ella continuaba haciendo agujeros en su razonamiento, él comenzó a sentir una creciente duda de sí mismo. Cada vez más infundido de orgullo, Kyle ordenó a Cliff y al equipo de maniobras especiales que mataran a Jermaine, solo para que ésta huyera por la ventana. Kyle luego siguió la voz del demonio del orgullo hasta la habitación de Rillian, siguiendo un pasaje secreto dentro de los establos del palacio afuera. Después de encontrar a Yukina y su otra guardaespaldas realmente Gumilia en los establos, Kyle notó que la chica sostenía su espejo de mano y se lo quitó. A medida que su paz mental regresó, escuchó a Gumilia notar que su corazón se había vuelto dependiente de un demonio, pero Kyle lo negó todo. Con incluso Yukina señalando cuánto había cambiado, Kyle comenzó a insistir que estaba bien, incluso cuando, sin saberlo, comenzó a transformarse en demonio ante los ojos de la chica. Cediendo ante el demonio del orgullo, atacó a Gumilia y luego, mientras le crecían alas, despegó hacia el cielo nocturno. En el transcurso de 2 semanas, la transformación de Kyle aumentó a medida que cazaba sin rumbo a las 3. Encontrándose en el bosque del árbol del milenio, el bestial Kyle atacó salvajemente a Jermaine y Yukina, sin verse afectado por los intentos de Gumilia de exorcizarlo. Sin embargo, Micaela intervino cantando una canción que amplificaba el efecto del hechizo de Gumilia y ponía un encantamiento protector sobre el collar de concha que Kyle llevaba. Liberado del contrato del demonio, Kyle cayó inconsciente. Más tarde despertó, volvió a la normalidad y no tenía recuerdo de las últimas 2 semanas, así como solo recuerdos vagos de los últimos 5 años. Planeando enfrentarse a su madre, Kyle recibió una invitación de Kill para regresar a Marlon, traída por el hermano de Yukina, Shaw, quien había venido a Lucifenia para entregarla en el Real Victoria. Con Yukina, Jermaine, Gumilia y Shaw a sus cuestas, Kyle se preparó para partir a Marlon. Poco antes de irse, Charter Langley le dio a Kyle una versión mejorada del guante Coet de su padre para usar contra Ney. Zarparon poco después y Kyle discutió con los demás sus planes de visitar el castillo como el rey de Marlon cuando llegaran. Al día siguiente, Kyle conversó con Yukina a la cubierta antes de que un barco pirata apareciera ante ellos a la distancia. Luego se le unió a la cubierta el almirante Dylan. Cuando los piratas dispararon contra ellos, Kyle hizo que Yukina regresara a la cubierta, pero se negó a evacuarse mientras Dylan desarrollaba su estrategia. Luego lo escuchó suponer la inexperiencia de los piratas debido a su propia mala estrategia, y lo vio hundir gradualmente los barcos hasta que solo uno permaneció acercándose a máxima velocidad. El barco restante vistió al Royal Victoria, sacudiendo el barco. Los marineros del Real Victoria abordaron el barco enemigo ganando la ventaja mientras luchaban contra los piratas. Kyle luego observó en estado de shock cómo el capitán pirata Yarera, junto con su segundo al mando Susco, abordó el Royal Victoria a través del uso de un guante que disparó un cable en el mástil. Después de que los dos llegaron a bordo, rápidamente enloquearon a Dylan y Kyle fue asegurado como rehén. Cuando Yarera ordenó a los marineros que se retiraran de vuelta a su barco, los interrogó y se enteró de que alguien les había pagado a los dos una gran recompensa para secuestrarlo. Una vez que Yukina y la mareada Jermaine dejaron atrás a los piratas, Kyle aprovechó la oportunidad para escapar y alejarse. Los dos grupos se prepararon para atacarse mutuamente, Yarera y Susco contra Kyle y Jermaine, una vez que Jermaine había sido debidamente armada. A pesar del mareo de Jermaine, una vez que comenzó el duelo, ella y Kyle comenzaron a ganar la ventaja, además de que el resto de la tripulación pirata fue capturada por otros marineros. Kyle fue testigo de cómo Susco y Yarera usaban su técnica de alambre para escapar en su barco solo para que el barco fuera arrastrado bajo el agua por un pulpo gigante. Después de entregar a Yukina la protección de Jermaine,
Kyle repasó sus opciones para enfrentarse al monstruo y se reunió con Gumilia en la cubierta principal. Gumilia esbozó una estrategia para mejorar los cañones de la nave para que pudiera dañar el pulpo, y Kyle le aseguró a Dylan que siguiera sus instrucciones. Con la ayuda de Shaw, Gumilia fue capaz de hacer que los cañones fueran lo suficientemente fuertes como para dañar la frente del pulpo. Una vez que los cañones se rompieron, Kyle dirigió la nave en un nuevo curso alrededor del monstruo herido y lo evadieron con éxito. Al llegar a Yamet, Kyle y los demás tomaron 3 carruajes de Variti y Kyle se separó para entrar en el castillo de Marlon. Una vez que llegó, Kyle se reunió con Arcatør dentro del castillo. Después de los saludos, Kyle se enteró de que Prim se había ido al castillo erizo para recuperarse de una enfermedad, poco después de que recibieron la noticia de regreso de Kyle. Después de asegurarse de la fuerza militar que podía provocar con poca antelación, preguntó por Avis Ayar y se enteró de que supuestamente ya había muerto. Confirmando el cadáver de la mujer por sí mismo, Kyle se preguntó si ella había sido la responsable del ataque del pulpo. También se enteró por parte de Q del cómo Prim, usando demonios, había sido el cerebro de todo el conflicto entre Lucifenia y Elfegor para promover el poder de Marlon. Pero Kyle no podía creer todavía lo que había hecho Prim, así que acordó enfrentarse a ella y anunció sus intenciones a Kill, ya que no había pruebas reales de cuáles eran los objetivos de Ney o Prim. Pero eso no era todo. Kill también comentó que quien aparecía en la última pintura sobreviviente de Kyle, para sorpresa de este, era su hermana, Ney Futapie, cuyo nacimiento Prim había cubierto como un mortinato por sus propias razones. Estremecido por la revelación de que la despreciable Ney era su hermana pequeña, Kyle permaneció en un estupor conmocionado hasta que, algún tiempo después, donde se enfrentó a un retrato de su padre, se lamentó por el cómo ambos habían sido utilizados por Prim. Después, Kyle comenzó a reunir a las tropas disponibles para su planeado asalto al castillo erizo, incluidos los soldados que lucharon junto a él durante la revolución. Como parte de esto, visitó la mansión Freesis para buscar el consejo de Gumilia y Germain. Después de su llegada, Kyle fue recibido por Germain, quien intercambió algunas palabras con él y lo llevó a la habitación de Gumilia. Allí, Kyle se encontró con Eluka para enterarse de que Avis Ayar había robado su cuerpo y que ella acababa de recuperar el control del mismo, dejando solo al gato de Avis detrás. Después de discutir con ella por su trato durante la caza de brujas, consultó a Eluka sobre cómo obtener su ayuda. Él aprendió que sería mejor atacar durante la luna nueva, cuando la magia estaba en su punto más débil. Después trató de conseguir la ayuda de Germain, la cual aceptó solo si prometía eliminar la presencia de Marlon de Lucifenia. Mientras se preparaba para irse, Gumilia prometió ayudarle a Kyle y le instruyó que le trajera todas las armas de los soldados. Muy contento, agradeció a Gumilia y se disculpó con ella por todo lo que había hecho. Eluka se reincorporó a la conversación, finalmente aceptando cooperar para obtener los contenedores de pecado de Prim y Ney, pero fueron interrumpidos por Yukina, quien abrazó a Kyle y le rogó que la llevara con él al castillo erizo. A pesar de las protestas de Yukina, él la persuadió suavemente, mientras la abrazaba para que se quedara atrás por su propia seguridad. Sin embargo, el sobreprotector Kills tropezó con ellos y asumió que Kyle estaba haciendo algo indebido con su hija. Después de ser golpeado y expulsado, Kyle se encontró con Mikina jugando con el gato rojo de Avis Ayar. Después de saludarla, Kyle se reunió con su escolta y se fue. Durante los días siguientes, Kyle recibió un envío inesperado de armas y suministros de Kill y se los dio todos a Eluka y Gumilia, quienes grabaron las armas con encantamientos mágicos. Kyle también convenció a Germain de convertirse en uno de sus comandantes. Después, el rey y sus ejércitos partieron hacia Leona con Kill, Yukina y las dos magas, estableciendo su cuartel general en el castillo de Leona. Kyle reunió a sus miles de tropas de Marlon y las dividió en 5 divisiones, estacionando el quinto ejército para defender Leona, mientras el resto manejó la amenaza de soldados cadáveres en toda la región del Charco de Sangre. Componiendo el primer ejército bajo su mando con sus antiguos camaradas de la revolución, Kyle se dispuso a asaltar el castillo erizo. La mañana siguiente, Kyle partió con el primer ejército hacia el castillo erizo y caminó a través de la fuerte lluvia. En la puerta principal del castillo desplegó la mitad de las tropas alrededor del castillo y envió un vanguardia dentro para buscar a Prim. Sin embargo, Kyle fue alertado de los soldados muertos vivientes dentro e invadió el castillo erizo con su ejército. Mientras luchaba con los monstruos, vio a Ney huyendo de las profundidades del castillo y la persiguió junto con Germain y un puñado de sus tropas. Perdiéndose de vista en el jardín del castillo, él y Germain acordaron dividirse en 2 grupos, Kyle para buscar en la torre del reloj y Germain para buscar en el resto del castillo. Después de recordar su situación similar en la revolución, los dos fueron emboscados por el equipo de maniobras especiales. Con Germain sosteniendo a las 4 mujeres con el resto de las tropas, Kyle se llevó un par de soldados en su búsqueda. Después de subir las escaleras de la torre del reloj, Kyle llegó a la habitación en la parte superior y encontró a Prim y Ney juntas. Muy pronto, Ney huyó de la habitación con la copa de Conchita, y Kyle envió a sus soldados Cetón y Walpole tras ella.
A solas con su madre, Kyle quedó devastado al escucharla confirmar que ella era la que comandaba a los soldados muertos vivientes a través de Ney, quedándose en el castillo erizo por su propia voluntad. Mientras la interrogaba, Prim le dijo fácilmente a Kyle sobre la conspiración que había promulgado, de cómo había desarrollado un rencor obsesivo contra los reyes de Lucifenia, y esperaba arruinarlos en todos los sentidos. Para hacer esto, Prim había manipulado todos los aspectos de la vida de Kyle para convertirlo en un poderoso rey de Marlon, organizando muchas manipulaciones y asesinatos de otros además. También explicó cómo colaboró con la maga Abby Sayar, usando sus contenedores de pecado capital para que Kyle y otros fueran poseídos cuando era necesario, e hizo que la media hermana de Kyle, Ney, fuera criada para ser la espía y asesina perfecta. Con su historia terminada, Prim anunció lo estupefacto Kyle que lo recuperaría usando el demonio del orgullo, revelando un espejo de Lucifenia que actualmente contenía el demonio de la lujuria. Cuando le increpó, Prim también explicó que la muñeca que sostenía era la muñeca Clockworker, la cual era muy similar a la apariencia de Micaela. Este era otro de esos contenedores. Mientras ella explicaba más sobre el origen de la muñeca, Kyle vio a Ney regresar para informar de su éxito en la muerte de los soldados. Ignorada, Ney acumuló su enojo mientras intentaba llamar la atención de Prim, y de repente Kyle miró conmocionado mientras esta apuñalaba a su madre hasta la muerte. Inmediatamente después de apuñalar a Prim, Ney se puso histérica y asumió que Kyle la había matado, despotricando maníacamente. Kyle concluyó que los años de la experimentación de Abby Sayar en la chica y la influencia de la copa de Conchita habían causado que el psique de Ney se rompiera. Preparándose para la batalla, decidió asumir la responsabilidad de su familia rota y salvar a su hermana. Tuvieron un duelo y Kyle luchó desesperadamente contra su arremetida de ataques frenéticos. Cuando su espada comenzó a resquebrarse, Kyle escuchó la voz del demonio de la lujuria ofreciéndose a contratar con él, prometiendo darle el poder de derrotar a Ney. Negándose, Kyle regresó a la batalla hasta que su espada finalmente se rompió y Ney lo embistió contra el suelo, ahorcada sobre él. Mientras apuñalaba el pecho de Kyle, el encantamiento de Micaela en el collar de Kyle le bloqueó el golpe y rompió tanto el cuchillo como el collar. Cuando Ney se enojó con la hija de Verde, Kyle se dio cuenta de que Ney era la verdadera asesina de Micaela. Esta poco después comenzó a golpear a Kyle, solo para que Germaine entrara a interrumpirlos. Mientras su agresor estaba distraído, Kyle aprovechó para dispararle el guante cohete de Chartete, y la sorprendida Ney salió volando. Cuando Germaine ayudó a Kyle a ponerse de pie, explicó cómo los soldados muertos habían vuelto a ser cadáveres. Kyle luego se inclinó y revisó el cuerpo inconsciente de Ney, luego permitió que Germaine se llevara a Ney ella misma, ya que varias de sus tropas llegaron a la habitación. Después de que Germaine se fue, Kyle inventó una historia a los soldados de que Prim había sido asesinada por el mago que había manipulado a los soldados cadáveres. También agregó que el equipo de maniobras especiales también había sido manipulado por el mago, ya que había escapado. Después recogió el cadáver de su madre, los dos espejos y la muñeca Clockworker, sacándolos de la torre y a la luz del día. Más tarde, Kyle se reunió con el grupo en el castillo de Leona, con ella encerrada en una habitación atada a la cama junto con los contenedores de pecado que habían encontrado en el castillo erizo. Después de explicar todo lo que había ocurrido entre él y su madre, discutió con el grupo qué hacer con Ney y finalmente se decidió que Eluka trataría de restaurar su cordura con magia. Mientras Kyle se preparaba para entregarle los contenedores, todos escucharon un extraño sonido de traqueteo y luego un ruido sordo cuando Kyle fue a investigarlo. Poco después, todos quedaron inconscientes por un destello azul. Kyle pronto se despertó en lo que parecía ser una caja negra muy grande. Allí vio al demonio de la gula caminando de la mano de Ney, luciendo justo como cuando era niña. Enfrentándose a ambas, a Kyle le dijeron que Ney era en realidad Gretel. El demonio le explicó que Gretel habría nacido como Rillian si no fuera porque el destino se había distorsionado. Mientras Kyle luchaba para comprender sus palabras, Ney se disculpó con su hermano por todas las cosas malas que había hecho y expresó su esperanza de verlo de nuevo en otra vida, mientras el demonio de la gula se la llevaba. A pesar de las súplicas de Kyle, el demonio se la llevó a un mar que apareció ante ellas. Kyle de repente se despertó para encontrar a Germaine sacudiéndolo. Al enterarse de que todos los demás habían recuperado la conciencia del extraño destello, le dijo vacilante que Kyle había sido gravemente herido y que todos los contenedores de pecado habían sido robados. Mientras luchaba por aceptar que Ney había sido asesinada, Kyle vio el cadáver manchado de sangre de su hermana en la cama por sí mismo. Él estaba agradecido al menos de que ella parecía haberse marchado pacíficamente en lugar de con dolor. En el transcurso de 2 semanas, Kyle inició una investigación sobre su atacante desconocido mientras manejaba las consecuencias de su batalla. Alrededor de este tiempo, hizo enterrar a Ney y a Prim después de celebrar un gran funeral nacional por la reina viuda. Mirando sus tumbas, Kyle se aferró a sus dudas hasta que fue encontrado por Arcator, quien le aseguró que no necesitaba estar seguro del todo. En el año 510, Kyle abdicó el trono a Arcator, después de que Lucifenia se le diera su independencia completa. Luego viajó por el mundo como pintor durante algún tiempo, viviendo su sueño de infancia.
Más tarde, Kyle se reunió con Yukina y los dos comenzaron a vivir juntos en Lucifenia. En algún momento después de que Eluka y Gumilia partieron hacia el este en el año 548, Yukina y Kyle visitaron la meseta de Merigoth al oeste de Levianta. En el año 562, Kyle fue visitado por un grupo de huérfanos preguntándole sobre el pasado de la monja Rin para encontrar el destinatario de su carta. Al darse cuenta de que se referían a Rilian, les contó sobre sus atrocidades pasadas y cómo el probable receptor había muerto por esos pecados y que no le llegaría una respuesta. Como se imaginarán, Kyle pasó por todo un desarrollo. Incluso su personalidad fue corrompida, al igual que con Rilian en no una, sino 2 ocasiones. Sin embargo, algo que nunca perdió fue su honestidad y su personalidad afectuosa, y a diferencia de Allen, quien era fácilmente influenciado por las ideas de su familia, Kyle desde niño tuvo deseos de ir muy a su rumbo, pero con la madre que le tocó, esto lo convirtió en alguien frustrado. Al carecer del deseo de convertirse en rey, despreciaba a su madre por su crueldad y las maquinaciones que ella tomó y que lo obligaron a asumir el papel. Como resultado, mantuvo la idea persistente de escapar de la familia real e incluso de Marlon, prefiriendo estar lo más alejado posible. Él igualmente estaba frustrado consigo mismo e inseguro por el camino que siguió su vida, siendo incapaz de controlar los métodos de Prim y no poder lograr ninguno de sus propios sueños. Estas frustraciones alimentaron en parte su dependencia del demonio del orgullo, pues a diferencia de Rilian, quien congeniaba perfectamente con la personalidad del demonio, el carácter de Kyle necesitaba de alguna manera sentirse seguro de las cosas que hacía y que tenía el control sobre las mismas. A pesar de su disgusto por ser rey, Kyle estaba orgulloso de las responsabilidades y se le tomó, al igual que a sí mismo, muy en serio. De manera similar, se avergonzaba fácilmente y odiaba que se burlaran de él. El orgullo de Kyle cuando fue influenciado por el demonio se convirtió en una arrogancia y alimentó su convicción de que no podía hacer nada malo. El rey usaba constantemente el espejo para calmar sus dudas, confusión e inseguridades. Aunque normalmente tenía una visión pesimista de la política, se interesó por completo en ampliar su campo político y la ganancia territorial de Marlon, independientemente de que sufriera por ello. Incluso cuando no actuaba como rey, Kyle era generalmente de buenos modales, responsable y amigable, aunque a veces también actuaba de manera temeraria. En sus horas libres ocultaba el hecho de que era un rey para poder conversar con la gente de manera más natural, y rara vez intentaba usar su influencia política en un entorno no oficial, aunque a veces se burlaba de otros con eso. En consonancia con eso, la verdadera pasión de Kyle era pintar y participar en aventuras que su madre siempre desaprobaba, algo que sin duda mejoró su relación con la igualmente temeraria Yukina. De acuerdo, debo admitir que mi forma de ver a Kyle ha sido incluso más complicada que la de Rilian, ya que cuando lo conocí realmente lo amaba, sobre todo por el lore resumido de Handy Clock Tower. Pero cuando comencé a leer las novelas, sus acciones bajo la influencia de los pecados me comenzaron a fastidiar, al grado de querer saltarme escenas, pero afortunadamente no lo hice. Más adelante, con un cambio coherente claro, principalmente por ya no estar poseído, creo que puedo decir que no solo conocí al verdadero Kyle, sino lo mejor de él. En verdad quería acompañarlo en su aventura. Me metía en su papel al grado de que sus enemigos lo sentía como míos también. Pero como un pequeño agregado, he de decir que también Kyle es un personaje rodeado de situaciones bastante turbias, como el que una niña a la que le dobla la edad y un poco más cuando se conocieron estuviera perdidamente enamorada de él, el que por alguna razón extraña que no pude encontrar en ningún otro lugar, la wiki inglesa diga que pasó la noche con Rilian después de su cumpleaños, el que su madre planeara usar el demonio de la lujuria en él, y ok, creo que eso ya es demasiado. Pero en fin, sé que Kyle es un personaje bastante querido y no es para menos, pues es de los que tienen uno de los desarrollos más extensos dentro de la saga y sus declives, como ya sabemos, son por causa de los demonios que lo poseyeron. Y la verdad es que al menos a lo que respecta a lo que llevamos de esta saga, parece que las situaciones más irracionales son siempre culpa de estos. Y eso es todo, espero que les haya gustado el video. Si quieren comentar algo sobre lo que les parece Kyle o el video, no olviden ponerlo aquí en los comentarios. Y si en verdad les gustó mucho el video, no olviden compartirlo con sus amigos y hasta pronto.